Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la clase número 4 de laboratorio, correspondiente al laboratorio. Eh, pero antes de iniciar con la clase, pues tengo unos comentarios para ustedes sobre unas revisiones que he estado realizando. Nuestra agenda de hoy va a ser comentarios de la práctica número 1 y comentarios del proyecto de clase, señores. Aquí procede el laboratorio, pero es de clase. Y luego tenemos la clase, la hoja de tarea, hoja de trabajo número 3, perdón, y la tarea número 4. Bueno, iniciemos. Comentarios de la práctica número 1. He visto que varios correos por ahí, no solamente de un grupo, por decirlo así hoy, o de una persona, eh, donde han surgido ciertas dudas referente a esto. Solo recuerden que todas las ramas que nacen en un repositorio tienen que, la primera rama que nace es de la master, y a esta rama se llama develop. De esa rama de develop van a nacer todas las demás ramas, los release, eh, los features, los bugs, todas las ramas, a excepción de una sola rama. Sí, entonces, mucho ojo con esto, por favor. Estén atentos a eso, porque me han preguntado si todas las ramas nacen de la máster, pero no es así, no todas las ramas nacen de la máster. Eso lo platicamos en una clase, donde cuando trabajamos por medio de un workflow, en este caso del Git workflow, este recomienda que se cree la rama master, de ahí de esta se cree la rama develop, y de esta nazcan todas las demás. Una de todas las demás ramas pueden nacer de la master, perdón, dos ramas pueden nacer de la master, que es la develop, y si no estoy equivocado, la hotfix. Entonces, solo tomen en cuenta eso. Todavía no me han confirmado si la calificación la vamos a hacer eh, por videoconferencia, o me permiten darme un lugar donde nos podamos reunir. Eso ya se lo comenté al ingeniero y solo estoy a la espera de la confirmación de él y también a la confirmación de escuela. Bueno, solo eso quería mencionarles de la práctica número 1. Ahora con los comentarios del proyecto de clase. Para los que me mandaron y su repositorio ya me pusieron como colaborador o como invitado, he revisado algunos y he visto que varios proyectos no están siguiendo el estándar de un workflow. Solo he visto a un grupo de los que revisé que a partir de la clase que dimos de Git empezó a usar el estándar. Se ve la diferencia, cómo ellos cambiaron la línea del tiempo. Tenían varios commits directos a la master, no creaban ramas, sino que solo modificaban. Y así hay varios grupos todavía que están trabajando de esa manera. No están creando las ramas como deben de ser. Por favor, están a tiempo todavía. No sé si la fase 2 están entregando el proyecto, pero todavía están a tiempo de arreglar su repositorio. Tómenlo muy en cuenta, que al final, o sea, es algo que el ingeniero a veces, o sea, no es siempre, ¿verdad? Pero a veces revisa también los repositorios. Entonces, traten de seguir las buenas prácticas en este caso, ¿verdad? Y como les digo, solo un grupo he visto que su línea del tiempo en el repositorio logró cambiar. Todos los demás grupos siguen haciéndolo a como salga, ¿verdad?
y no es la idea eso, ¿verdad? O sea, la idea es usarlo y tratar de aprender un estándar para poder tener un orden al trabajar y evitar varios conflictos que se puedan realizar en proyectos sumamente grandes. En este caso, pues el proyecto de ustedes también, o sea, podemos decirlo como grandes porque ustedes tal vez no han trabajado con proyectos extremadamente grandes, y la idea aquí es que ustedes puedan aprender a manejar un repositorio y puedan trabajar colaborativamente varias personas en un solo repositorio. Eh, eso, eh, la clase de hoy va a tratar de pruebas unitarias. Eh, este es el tema que nos toca. Entonces, tal vez va a ser un poco tedioso o aburrida la clase, pero la práctica número 2 trata de eso. Entonces, yo solo les voy a dar una información como que eran de rasgos, perdón, o esencial. Y, y en la siguiente clase, pues vamos a tratar de hacer algo más práctico. Entonces, hoy solo vamos a ver teoría de pruebas unitarias, cómo es que se debe de aplicar. Bueno, introducción. Pruebas unitarias. Todos los programadores saben que deben realizar pruebas a su código. Pocos lo hacen de manera proactiva. La respuesta generalizada al ¿por qué no? Es no tengo tiempo. Este apuro se convierte en un círculo vicioso. Cuanta más presión se siente, menos pruebas se realizan. Cuantas menos pruebas se realizan, menos productivo es y el código se vuelve menos estable. Cuanto menos productivo y preciso es, más presión se siente. En este caso, pues nosotros estamos acostumbrados a, aquí en la universidad, ¿verdad? En varios proyectos de otros cursos estamos acostumbrados que nos dan un enunciado, venimos y nos ponemos a programar así a lo loco, ¿verdad? Eh, lo primero que encontremos en el enunciado, muchas veces se cae en el error de que no se leen los enunciados por completo, lo que se empiezan a trabajar por partes y al final, pues a veces se encuentran como que con ciertas condiciones que se debieron de haber tomado al inicio. Eh, entonces, ¿qué pasa aquí? Las pruebas unitarias nacieron a partir de que se encontraron varias deficiencias a la hora de que un producto o un desarrollo de software se entregaba, ya que generaba muchos conflictos o problemas en su funcionalidad y por lo tanto pues ya los clientes empezaron a quejarse. A partir de eso pues nació este punto o este tema que se llamaba pruebas unitarias. Entonces es algo que hoy por hoy cuesta mucho adaptarse a este sistema. En empresas muy grandes ya lo están adaptando o ya están adaptándose. En empresas muy pequeñas es muy difícil ver a una empresa pequeña que tenga y adopte esta habilidad, por decirlo así. Eh, como lo dice aquí, regularmente uno viene y empieza a programar y al final pues dice, uno dice, ¿para qué voy a hacer esto si al final esto no me va a funcionar? Pues el punto es asegurarse de que realmente lo que se vaya a entregar va a funcionar. Eh, como lo dice aquí, ¿verdad? Muchos programadores al final tienen una respuesta muy fácil, ¿verdad? No tengo tiempo. Y es cierto, cuando los proyectos no están bien analizados, planificados, entonces esto llega a pasar. Es decir, esta tarea, perdón, esta tarea también tiene que ir en cuando ustedes empiezan a ver cuánto tiempo va a tardar cada tarea, entonces también se debería incluir
como una historia de usuario, por decirlo, o una subtarea donde se realicen pruebas de usuario, pruebas unitarias. Okay. ¿Qué es una prueba unitaria? Una prueba unitaria o unitest es un método que prueba una unidad estructural del código. Contrariamente a lo que piensan muchos desarrolladores, que el desarrollo de pruebas unitarias resta tiempo a tareas más importantes. Las pruebas unitarias por lo general son simples y rápidas de codificar. El desarrollo de una prueba unitaria no debería tomar más de 5 minutos. Debido a la diversidad de definiciones, convendremos que una buena prueba unitaria tiene las siguientes características. Debido a su diversidad de definiciones, las características son que es unitaria, que dice que es una prueba solamente pequeñas de cantidades de códigos, pequeñas, independiente. No debe depender ni afectar a otras pruebas unitarias. Prueba de métodos públicos. De otra forma, la prueba sería frágil a cambios en la implementación y no se podría utilizar en pruebas de regresión. Automatizable. La prueba no debería requerir intervención manual. Repetible y predecible. No debe incidir el orden y las veces que se repita la prueba, el resultado siempre debe ser el mismo. Profesionales. Las pruebas deben ser consideradas igual que el código, con la misma profesionalidad que se le realiza a la hora de programar o cuando se documenta. Okay. Ustedes pueden observar aquí, cuando dice que una prueba unitaria, dice que son simples y rápidas de codificar. Crean, cuando se inicia a programar o cuando se llega a una empresa, regularmente a uno vienen y le dicen, mira, tenés tanto tiempo para hacer tales tareas. Hay empresas que sí saben y son consideradas, por decirlo así, y dicen, bueno, este tiene una experiencia alta, entonces sí puede sacar una tarea rápida. Si es nuevo, pues le dan un margen de donde se puede ver y decir, bueno, pongamos este tiempo y si no, pues tengamos este margen por si se tarda más. Cuando aquí se refieren a que una tarea o la codificación de una prueba unitaria no debería tomar más de 5 minutos, esto se va ganando con la experiencia, con el tiempo. No es de que yo les ponga a hacer algo ahorita y la prueba unitaria me la tengan que hacer en 5 o 10 minutos, ¿verdad? No, eso poco a poco y también conforme se vaya conociendo el negocio. Cuando hablo de negocio, o sea, al proyecto que están haciendo, porque puede ser un proyecto muy grande. Cuando se tenga este conocimiento, ya se puede también programar una prueba unitaria rápidamente. Entonces, no se vayan a asustar en este punto. Una prueba unitaria, así como lo dice que tiene que ser realizada para cantidades de códigos pequeñas. No debería ser hecha para probar grandes porciones de código. Dice que no debe afectar a otras pruebas unitarias. Todas son independientes. Otro de los puntos, el último de profesionales, dice que las pruebas deben ser consideradas igual que el código con la misma profesionalidad. Muchas veces, pues, cuando uno empieza a programar o cuando llega a una empresa, pues uno dice, pruebas unitarias, sale al final, sale rápido, pero eso no debe ser así. O sea, realmente, así como se tiene el código y se programa de una manera con prácticas buenas y profesionalidad, también las pruebas unitarias tienen que tomarse con ese respeto hacia ellos. Respecto al último punto, y contrariamente a lo que piensan muchos desarrolladores, que el desarrollo de pruebas unitarias resta tiempo a tareas más importantes. Las pruebas unitarias, por lo general, son simples y rápidas de codificar. El desarrollo de una prueba unitaria no debería tomar más de 5 minutos. Era lo que les decía, ¿verdad? O sea,
Esto aplica cuando ustedes ya tengan la experiencia necesaria o ya sepan bastante del negocio. Y entonces ya ustedes ya van a poder venir y decir, bueno, una prueba unitaria pues, no necesariamente puede salir en 5, puede ser en 10 o 15, va a depender siempre del nivel de complejidad o todos los factores que se tengan que validar en esa prueba unitaria como tal. Ventajas de las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias buscan aislar cada parte del programa y mostrar que las partes individuales son correctas, proporcionando 5 ventajas básicas. Dice que fomentan el cambio. Las pruebas unitarias facilitan la reestructuración del código, refactorización, puesto que permiten hacer pruebas sobre los cambios y verificar que las modificaciones no han introducido errores de regresión. ¿Qué quiere decir esto cuando dice fomentar el cambio? Las pruebas unitarias se tienen que hacer antes de empezar a programar. Cuando se empiezan a hacer, uno las está desarrollando. ¿Y qué pasa en este caso? Cuando uno las está haciendo, empiezan a salir nuevas validaciones, nuevos flujos que tal vez no se consideraron al inicio. Entonces estos empiezan a fomentar un cambio en el alcance. Y como es lo primero que se hace, entonces está a tiempo a poder levantar la mano y decir, mira, no se consideró cierta parte, esta validación no se consideró, se consideró, pero se consideró mal. Le teníamos que, con los history points, yo creo que ya escucharon de los history points, tiene muy pocos, debió haber tenido más. La tarea la teníamos para un día, pero al revisar esa prueba unitaria, pues pasó nos vamos a tardar 3 días. Entonces, esto es lo que hace una prueba unitaria, fomentar el cambio y asegurarse que lo que se va a entregar sea lo que se pidió. Simplifican la integración. Permiten llegar a la fase de integración asegurando que las partes individuales funcionan correctamente. De esta manera facilitan las pruebas de integración. Documentan el código. Las propias pruebas pueden considerarse documentación, ya que las mismas son una implementación de referencia de cómo utilizar el código. Cuando uno regularmente está haciendo las pruebas unitarias, o sea, debería estar comentando ese código. Y en empresas muy grandes o en ciertos lugares, por decirlo así, pues esto puede ser tomado como una documentación para el código y se puede plasmar en un documento técnico. Cuando hablan de simplificar la integración, pues como se están trabajando en pruebas independientes, cuando se integran ya se sabe qué tiene que hacer cada módulo o cada funcionalidad, por decirlo así, y es más fácil venir y decir, cuando estos se fusionen, este tiene que hacer este y este tiene que hacer esto. Cuando la integración no necesariamente pueden ser otros módulos, sino puede ser la integración del frontend con el backend. Separación de la interfaz y la implementación. La única interacción entre los casos de prueba y las unidades bajo prueba son las interfaces de esas últimas. Se pueden cambiar de las dos sin afectar al otro. Por ejemplo, las pruebas de mock. Menos errores y más facilidad de localizar. Las pruebas unitarias reducen la cantidad de errores y el tiempo en localizarlos. Pueden mejorar el diseño, la utilización de prácticas de diseño y desarrollo dirigido por las pruebas, que es el TDD, que es el Test Drive Development. Dice que permite definir el comportamiento esperado de un paso previo a la codificación. Eso era lo que les decía en la anterior, pues. Cuando fomentan el cambio, cuando uno está programando, está realizando la prueba unitaria, uno se puede dar cuenta de que no se tomaron ciertas validaciones y se agregan en ese momento. Puede ser la forma más simple de verificar el funcionamiento. En situaciones como el desarrollo de una API o un componente que brinda servicios del cual no se cuentan aún con clientes para consumirlos.
Adoptar el uso de pruebas unitarias como una disciplina generalizada puede ser un trabajo costoso, pero no debe ser considerado una desventaja. Debe entenderse que esta actividad nos servirá para ahorrar tiempo en el futuro al disminuir la ocurrencia de errores. Eh, la utilización de pruebas unitarias permite mejorar progresivamente la calidad del código en la medida que los desarrolladores aumenten la cantidad y la calidad de las pruebas y la cobertura del mismo. Por ejemplo, en microgestión, este es un proyecto que así se le llama. Durante el año 2011 dice que se dedicaron 1.160 horas a la resolución de errores en la fase de desarrollo. Y en el periodo de garantía, en 2012 se registraron 710 horas. ¿Qué quiere decir esto? Regularmente hacer pruebas unitarias, hay empresas que no quieren llegar al cambio, porque esto, cuando no tienen la visión de cambiar, inicialmente hacer este cambio o implementar esto, si no se consideró o no se cotizó o analizó previamente, puede ser una pérdida para un proyecto. Pero a veces es mejor venir y decir, implementarlo y esperar a que se llegue a producción un proyecto y se tengan que arreglar N problemas, N bugs que se presenten o caídas al propio sistema por no haber considerado pruebas unitarias en cada funcionalidad que se tenía. Las pruebas unitarias, como aquí lo dicen, pues, permiten mejorar progresivamente la calidad del código, ya que cuando estas se empiezan a hacer, pues ya los desarrolladores empiezan a abrir su mente y a pensar más allá de lo que una funcionalidad va a requerir, ya que ellos empiezan a ver, a desarrollar, cuando hacen la prueba unitaria, ellos mismos pueden pensar y decir, y ser como un cliente, decir, esto también puede aplicar, no puede aplicar, y puede darse la opción de agregar más o más tiempo o disminuir el tiempo. Hoy por hoy, pues el proyecto de clase que ustedes están llevando, lo están llevando con la metodología Scrum. Scrum indica que uno de los temas principales que se ve en desarrollo es la transparencia. Cuando hablamos de transparencia, quiere decir que cada desarrollador o cada integrante del equipo debe ser transparente con lo que está realizando. Si una tarea estaba en 8 horas, pero la hizo en 2 horas, debería de informarlo, ya que como hay herramientas que ayudan a esa metodología, donde se registran las horas que se trabajan en cada funcionalidad. Al final, pues estas herramientas también dan resultados de efectividad y eficacia de los desarrolladores como tal. Consideraciones. Como la adopción de cualquier otra disciplina, la incorporación de pruebas unitarias no está exenta de problemas o limitaciones. A continuación se enumeran algunas consideraciones en tener en cuenta. Por estar orientada a la prueba de fragmentos de código aislados, las pruebas unitarias no descubrirán errores de integración, problemas de rendimiento y otros problemas que afectan a todo el sistema en su conjunto. En algunos casos será complicado anticipar inicialmente cuáles son los valores de entrada adecuados para las pruebas. En estos casos, las pruebas deberán evolucionar e ir incorporando valores de entrada representativos. Bueno, tal vez aquí ustedes dirán, con el tema de la integración, no descubrirán errores de integración. Esto es porque ya habíamos dicho que ayuda, pero recuerden que siempre hay una excepción, y en este caso, pues la excepción está. Las integraciones a veces no se ve, no son como se esperaba, pero esto se da muy regularmente por la falta de comunicación
entre el equipo que está realizando una parte y el equipo que está realizando otra parte. Regularmente es por eso es que hay problemas en integración. Problemas de rendimiento, pues las pruebas unitarias no pueden realizar o medir esto. Problemas que afecten a todo el sistema en su conjunto, pues tampoco, porque las pruebas unitarias están hechas para probar ciertas funcionalidades. En el punto 2, cuando dice que inicialmente no hay valores de entrada, pues esto también es algo muy real. A veces los clientes te solicitan algo, pero ni ellos tienen claro qué es lo que quieren. Entonces, solo lo piden y uno porque quiere empezar y no atrasarse con las entregas, empieza a hacerlo, pero las pruebas unitarias no las puede tener o realizar en ese momento, ya que todavía puede hacer que el cliente esté definiendo qué mandar y qué recibir. Cuando suceda esto, si se está optando la metodología Scrum, se recomienda que esa historia de usuario se pueda trasladar a otro sprint. Si realmente esa historia de usuario necesita estar en ese sprint, pues se tiene que hablar con el cliente o con el product owner, por decirlo así, para que esta historia se pueda aterrizar con todos los requerimientos que se necesitan y así el desarrollador lo pueda iniciar. Caso contrario, es difícil llegar a entregar algo a tiempo y que sea al gusto del cliente. Si la utilización de pruebas unitarias no se incorpora como parte de la metodología de trabajo, probablemente el código quedará fuera del sincronismo con los casos de prueba. Como les decía al inicio, pues, estas pruebas unitarias deberían de meterse en las historias de usuario, pero como una subtarea. Otro desafío en el desarrollo de casos de pruebas realistas y útiles es necesario crear condiciones iniciales para que la porción de aplicación que está siendo probada funcione como parte completa del sistema al que pertenece. Escribir código para un caso de pruebas unitaria tiene tantas probabilidades de estar libre de errores como el mismo código que se está probando. Esa es la idea, ¿verdad? O sea, descubrir en qué puede fallar una funcionalidad y corregirla cuando se esté programando. Pruebas utilizando objetos simulados, mock. Las pruebas mock son pruebas unitarias que utilizan objetos simulados, llamadas mock, que sustituyen a los objetos reales utilizados por la clase o fragmento de código a probar. Por ejemplo, se tiene una clase calculadora que necesita de un dado, que es un objeto de acceso a datos, para obtener información de la base de datos. Este dado es lo que llamamos el objeto real. Si quisiéramos realizar una prueba de la clase calculadora, deberíamos pasarle al objeto una conexión válida a la base de datos y asegurarnos de que los datos que se necesitan existan. Este proceso de determinar los datos que el objeto necesita e insertarlos en la base de datos requiere mucho trabajo. En lugar de esto, se puede proveer una instancia falsa del DAO que solo devuelva lo que necesitamos para la prueba. Esta clase no va a tomar la información de la base de datos, sino que va a ser un mock. Reemplazar el objeto real hace que probar una clase calculadora sea mucho más simple. Estrictamente hablando, dicho objeto que reemplaza el dado real no sería un mock, sino un stub. Okay. Este es un ejemplo con definición. Tenemos la unidad, que sería la calculadora, que dice que va a usar a un colaborador. En este caso sería el mock. Cuando reemplazamos al colaborador por un mock o un stub, esto se puede expresar de la siguiente manera. La calculadora va a usar un mock para poder hacer la prueba unitaria.
En el contexto de una prueba unitaria se vería de la siguiente manera. Una prueba unitaria está hecha para la calculadora que usa un colaborador. En este caso sería un mock. Bueno, utilización de stub, mock y proxy. Hay tres tipos de objetos falsos que se pueden usar para reemplazar a los objetos colaboradores para realizar pruebas unitarias. Y estos se llaman stub, mock y proxy. Objetos stub. Un stub es un objeto que implementa una interfaz de un componente, pero en lugar de retornar lo que el componente devolvería, el stub puede ser configurado para retornar un valor que se ajuste a lo que la prueba unitaria intenta probar. Utilizando este tipo de objetos se puede probar si una unidad es capaz de manejar diferentes valores devueltos por el colaborador. Esto se puede expresar de la siguiente manera. Una prueba unitaria con un stub, la prueba unitaria con la unidad, este sería un ejemplo de la calculadora, con el stub. Y la prueba unitaria verifica el hacer, que es el resultado, sobre el resultado y el estado de la unidad. El primer paso de la prueba unitaria, de lo anterior, es crear el objeto stub y configurar los valores de retorno. Luego se crea la unidad y se le setea al stub en lugar de un colaborador real. Por último, se verifica el resultado de la llamada a la unidad. Tenemos un ejemplo, como lo indica aquí, es solo el pseudocódigo. Lo siento. En la línea 3 podemos observar que se crea el stub. Este es se crea la unidad y se le setea el stub en lugar del colaborador, que es la línea 3. Luego, pues solo manda a llamar y se valida el valor de cada resultado. Luego de eso tenemos los objetos mock. Un mock es como un stub, pero que además permite determinar qué métodos fueron llamados durante la prueba. Utilizando un mock se puede probar tanto si los valores devueltos por la unidad son los correctos, como así también si la unidad está utilizando de forma correcta al colaborador. Por ejemplo, no se puede ver a partir del valor devuelto desde el objeto dado si la información que fue leída desde la base de datos se realizó a través de un statement o de un prepare statement. Tampoco se puede determinar si el método .close fue invocado antes de devolver el valor. Eso es posible con un mock. Esto permite probar la integración completa de la unidad con el colaborador. Entonces, si se dan cuenta, hay diferencia entre un stub y entre un mock. El mock es, con el mock podemos realizar y ver qué métodos se están llamando a ejecutar. Con un stub no podemos hacer eso. El mock se podría expresar de la siguiente manera. Una prueba unitaria con un mock. Prueba unitaria con la unidad, que sería la calculadora, que usa un mock. La prueba unitaria verifica el resultado y el estado de la unidad. Verifica las llamadas a los métodos en el mock. Dos cosas que hace. El primer paso es lo que está arriba. A ver. Ejemplo, también con pseudocódigo. En la línea 3 ustedes pueden ver que crea un mock genérico. Manda a llamar manda a llamar y obtiene los valores en la línea 5 y 6. Setea el DAO y al final pues valida los métodos. Como les decía, pues esa es la diferencia entre un mock y un stub. Para la práctica 2, yo necesito que ustedes empiecen desde ya a empezar a averiguar cómo hacer pruebas con un mock y qué herramientas se necesitan, ya que va a estar un poco orientado a eso. Objetos proxy.
Los proxies son objetos mock que delegan las llamadas a los métodos en el objeto colaborador real, pero continúa registrando internamente qué métodos fueron llamados en el proxy. Los proxies permiten hacer pruebas a mock con los colaboradores reales. Prueba unitaria tiene un colaborador, prueba unitaria proxy, prueba unitaria con una unidad, que sería la calculadora, usa el proxy y este usa el colaborador. Y de igual manera, una prueba unitaria va a verificar el resultado y el estado de la unidad. Después verifica las llamadas y los métodos en el proxy. Es muy parecido al mock, pero utiliza internamente. ¿Qué métodos fueron llamados en el proxy? Y permite hacer pruebas con los colaboradores reales. Okay. Esto es por si ya, por decirlo así, en el backend, o la funcionalidad que al inicio les decía que es muy difícil a veces hacer una prueba unitaria porque se necesita que la base de datos ya nos retorne un valor, pues puede hacer en estos casos que también ya esté programado y ya solo es de consumir algún servicio, entonces solo se tenga que utilizar e implementar, ¿verdad? Entonces para este caso se puede utilizar los objetos proxy. Esto era lo que les decía en el anterior. Y con esto terminamos el contenido de pruebas unitarias. Y la próxima clase vamos a ver si alargamos un poco más la teoría y tenemos alguna actividad sobre esto. Bueno, tenemos la hoja de trabajo número 3 con los grupos formados en laboratorio. Entrega para el 28 de agosto, antes de medianoche. Tenemos el asunto. Solo vamos a ver. En asunto, pues va a ser hoja de trabajo número 3. Voy a necesitar que me definan los roles de Scrum y listar por grupo qué integrantes tendrá el rol asignado, dando una descripción del por qué se le asignó dicho rol. En este caso, sí. De la hoja de trabajo número 1, ustedes me propusieron, realizaron varias funcionalidades, una lista, perdón, de requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. A partir de eso vamos a hacer la práctica número 2. Vamos a empezar a trabajar por partes en las hojas de trabajo para ir armando un proyecto. Voy a necesitar que para este caso me definan estos roles en Scrum. Me definan quién va a ser el Product Owner, quién va a ser el Scrum Master y quién va a ser el equipo de desarrollo. Realizar el backlog y las historias de usuario del tema elegido de la hoja de trabajo número 1 en grupos. Era lo que les decía, de la hoja, o sea, ya tienen todas las funcionalidades, cada grupo ya tiene su tema elegido. Yo solo necesito que me lo definan y que empiecen a formar un documento ya profesional, en un documento profesional, o sea, con formato, que tenga sus, sí, tenga un formato que se acomode al tipo de proyecto que ustedes van a entregar. ¿Sí? Entonces, un documento profesional, necesito que a esto le agreguen los requerimientos funcionales y no funcionales de la HT1. Okay. Eso. Y vamos a empezar con la tarea número 4. Tarea número 4, fecha de entrega 31 de agosto. Carátulas, conclusiones al final, asunto y correo.
Necesito que me investiguen qué es el evento Sprint Planning Meeting y qué es el Daily Scrum. Creo que eso ya lo vieron en la clase, no estoy seguro, yo creo que sí. Entonces solo es que me lo pongan en un documento, me lo planen, me lo manden. Y también quiero que hagan un ejercicio. Enviar un documento con formato a discreción por grupo, con los daily realizados por el proyecto de la clase. Hoy es 25 y es para el 31. Voy a necesitar 3, 4, 5. 5 sesiones mínimo. Que me lo mande por grupo. Enviar un documento con formato por grupo. Sí. Veamos. Sí. Uno por grupo. Y asunto. Dailies. Grupo. Este es. Entonces, esto necesito que me lo manden. También para esta fecha, 31. La tarea solo es esto. Tarea. Y eso es lo que voy a necesitar. Entonces, recomendaciones. Por favor, si no están utilizando todavía lo del workflow en su proyecto de clase, empiezan a utilizar. Necesito que ustedes aprendan a utilizar el repositorio de Git, porque hoy por hoy en todas las empresas esto se está utilizando. Este va a ser su pan del día. En Análisis 2, el repositorio es muy esencial también. Ahí se usa bastante. Y esa es una herramienta que ustedes tienen que sabérsela de memoria, cómo utilizarlo, todos los comandos. Cualquier duda, por favor, no duden en escribirme. Estoy atento. Si tienen dudas de la clase, pueden escribirme, pero traten de decírmelas con tiempo. No me van a escribir un día antes, porque vi ahí a 3 personas que me escribieron. No les voy a decir que no, ¿verdad, muchachos? Pero o sea, voy a tratarles de contestar. Pero en el día yo estoy en horario oficina y si yo tengo un tiempo les contesto y si no, hasta en la noche, hasta que llegue a mi casa. De todas maneras, escríbanme cualquier cosa, yo voy a tratar de contestarle lo más rápido que pueda. Gracias a todos y platicamos.